Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más al space de vuestras charlas educativas. Un domingo más, pero no un domingo cualquiera, porque Félix estaba aquí ya que le dije yo, no hagas spoiler, no hagas spoiler, porque el tema que vamos a tratar hoy y la persona con la que estamos, bueno, pues quizá, como estaba comentando Félix, se sale un poquito de lo habitual o de la docencia que tenemos que solemos encontrarnos. Bueno, no quiero decir nada más porque lo digo todo mal, así que ahora os presentaré a Félix, pero antes de nada, como siempre, ya sabéis, noticias de las charlas educativas. ¿Qué podemos decir? Pues, ojito, nos quedan dos charlas nada más antes de las Navidades, ¿eh? Y nos quedan dos charlas porque la semana que viene hablaremos de gamificación, pero es que luego tenemos el miércoles 6 de diciembre, que os traigo la buena noticia, que ya sabréis que es festivo, ¿vale? Y acabaremos en diciembre hablando de cómo puedo ayudar en una emergencia. Una charla tan necesaria, ¿verdad? Entonces, nada, recordad. Sin embargo, sí que nos queda algún space más, ¿eh? Nos queda la semana que viene hablaremos con Me llaman Sil, de protección a la infancia, retos y amenazas. Ojo con ese space. La semana siguiente hablaremos con David del colectivo LGTBI en educación. Y terminaremos, como no puede ser de otra manera, y así ya os voy invitando, el domingo 17 de diciembre con el claustro virtual navideño, ¿vale? Un space abierto para todo el mundo. Pero ya sé, he dicho muchas cosas, bueno, porque sé que estabais llegando. Así que, sin más, vamos a lo que nos importa hoy, que es hablar con Félix. Entonces, antes de nada, Félix, muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto, muchísimas gracias al claustro virtual. Por favor, recordad, aunque hay un espacio de comentarios en el space, si queréis dejar alguna pregunta para Félix, no os olvidéis de poner el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Entonces, antes de nada, doy la bienvenida a Félix y le pregunto, ¿quién es Félix Couce Arcay y por qué estamos hablando contigo hoy? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años llevas, Félix? Bueno, pues en primer lugar muchas gracias Ingrid, a ti sobre todo por aceptar mi propuesta e invitarme a estas charlas. Y en segundo lugar, pues Félix Couce Arcay pues es una persona normal como cualquier otra que desempeña, como decías también Ingrid al principio, un trabajo que si bien tiene que ver con la docencia, no suele ser común y suele ser muy poco conocido, sobre todo por la sociedad de a pie, vamos a decirlo así. Ese trabajo básicamente consiste en enseñar a las personas ciegas o que vean muy poco, como es mi caso también, por ejemplo, a manejarse con todas las tecnologías, bien sea un ordenador, un teléfono móvil, una tableta o incluso televisiones inteligentes que probablemente podemos tener todos por nuestras casas. El nombre del puesto concreto es un poco extraño y probablemente cuando lo pronuncio sonará chino a todos. Se llama instructor de tiflotecnología y braille. Lo de braille después explicaré por qué. Y básicamente lo que hacemos es lo que he explicado antes. Para abreviar, nosotros nos solemos llamar tiflos. La palabra tiflo viene del griego. Tiflo en griego es ciego. Y del conjunto de habilidades y procedimientos y técnicas para que una persona ciega pueda utilizar un ordenador o un teléfono móvil, como bien explicaba antes, pues nació la tiflotecnología. Pues bueno, es que es muy interesante. Yo creo que ahora se han quedado todo el claustro virtual deseando saber más, ¿eh? Vamos a la siguiente pregunta. Es que ya se me están ocurriendo más preguntas, Félix, pero luego te las hago. Voy a ver si soy capaz de seguir un orden. Te quería preguntar, ¿quiénes son los potenciales usuarios o tus potenciales, tu potencial alumnado, digamos, y qué tipo de necesidades tienen?
Pues mis potenciales usuarios en este caso, y en mi caso concreto, suelen ser personas adultas. También a los niños, otros compañeros pues suelen formarlos en el uso de estos aparatos. Pero en mi caso concreto, yo me dedico sobre todo a enseñar a personas adultas, desde los 18 años aproximadamente hasta que ya pues les llegue la hora y se vayan de este mundo. ¿Y puedes comentarnos un poco cuáles son tus principales funciones? Pues mis principales funciones, básicamente, en primer lugar, formar a las personas que lo soliciten en el uso de un ordenador o de una tableta, dependiendo de las necesidades que cada persona pues pueda tener, tanto a nivel de uso del aparato en cuestión como a nivel, vamos a decir, visual, porque dependiendo de cómo vea la persona, pues le recomendamos un tipo de adaptación u otra. Pueden ir desde adaptaciones de programas de síntesis de voz o simplemente pues ampliar las cosas, las imágenes y demás. Y recuérdame por favor el resto de la pregunta, que se me ha ido. Espera un momento porque la había quitado yo ya, pero te la recupero. Ahí la tenemos. Espera, disculpa. No era eso. ¿Cuáles eran tus principales funciones? Sí. Creo que la has respondido, ¿no? Sí, en parte sí. Luego tenemos más funciones. También hacemos instalaciones de esas adaptaciones tanto en colegios como universidades o centros de trabajo en los que la persona, vamos a decir, socia de la ONCE esté trabajando. Luego también valoramos las páginas web o aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio para que sean, vamos a decir, accesibles y usables para personas con discapacidad visual, vean mucho o vean poco. También hacemos controles en las oposiciones de cualquier carrera, bien sea de magisterio o de cualquier carrera. Una persona que se presente en una oposición, pues también vamos al centro de exámenes y adaptamos el equipo a las necesidades de la persona. Y también, pues lógicamente, nos quedamos allí por si algo falla durante la prueba. Y básicamente pues también asesoramos al resto de personas que lo soliciten sobre nuestra labor y sobre las diferentes adaptaciones que puede utilizar una persona ciega o que vea muy poco para manejarse en su día a día. Perdona, que se me cerró la página de Twitter. Bueno, pues realmente muchísimas funciones. Aquí a mí me surge una primera pregunta, aparte de las que ya teníamos, Félix. Quería preguntarte, ¿cualquier persona se puede acercar para preguntar o para consultar? O sea, porque antes hablabas de personas que fueran socios de la ONCE. Es decir, si ahora hay algún profesor que nos está escuchando y dice, pues a mí me gustaría poder saber cómo funciona, o si llega un alumno ciego o con baja visión a mi colegio, ¿puede acudir a vosotros? Sí, por supuesto. Los profesores, siempre y cuando tengan dudas de este tipo, acuden a nosotros para preguntar, pues eso, cómo puede seguir un alumno ciego los contenidos que imparte el profesor en la pizarra. Como decía antes, una de las funciones también nuestras es ir a colegios a instalar las adaptaciones que el alumno, o niño, niña, adolescente, necesite para seguir una clase del mismo modo que la seguirían los compañeros que ven bien. Entonces, realmente para eso estamos nosotros, y también no solo instalamos esas adaptaciones, sino que asesoramos también a los profesores sobre la forma
en la que su alumno o alumna ciega pues utiliza esas adaptaciones y esos dispositivos sobre pues, cómo, a lo mejor cómo darle un examen para que lo haga, cómo entrega el alumno o la alumna un ejercicio, en todo ese tipo de cuestiones también intervenimos nosotros. Bueno, la verdad es que nos estamos adelantando a una pregunta que está luego por ahí, pero luego la retomamos. Voy a seguir ahora el orden que teníamos, porque como dices es muy curioso tu puesto, ¿no? Y queríamos preguntarte, cómo has llegado hasta ese puesto? ¿Cuál es tu formación? ¿Has tenido que formarte de alguna manera específica? Pues llegué a este puesto primero por vocación, ¿vale? Yo desde bien pequeñito siempre me gustó el trastear con cacharros y ordenadores y teléfonos y demás. Y bueno, a raíz de que descubrí que la carrera que estaba estudiando en aquel entonces pues no me gustaba, pues decidí tirar por el camino de la docencia. Me gradué en Magisterio de Educación Primaria y como esa carrera era uno de los requisitos para poder acceder a este puesto, o que la ONCE, digamos, tenía más en cuenta a la hora de seleccionar candidatos para este puesto, pues lo dicho, me saqué la carrera de Magisterio. Y cuando la ONCE sacó una convocatoria para este puesto, me presenté, que tuve que hacer un conjunto de pruebas y un curso presencial. Pues me hice las pruebas, hice el curso y aquí estoy, trabajando y prestando mis servicios para todo el que quiera recibirlos y se anime. Y bueno, tú lo has dicho, ¿no? Trabajas con tecnología, entonces tienes que seguir actualizándote y formándote constantemente. Sí, de hecho desde que entré a trabajar siempre nos ponen y nos mandan formaciones, no voy a decir casi diariamente, pero de forma periódica a lo largo del año. Y, perdón, eh, pues nos estamos siempre formando diariamente, actualizando casi diariamente sobre nuevos programas y aplicaciones que puedan haber salido, procedimientos que cambian con el paso del tiempo, con el objetivo, pues eso, de estar lo más preparados posibles para, por si el afiliado o el socio de la ONCE pregunta sobre esos procedimientos o sobre esas aplicaciones, poderle darle y transmitirle la información lo más clara posible. Cuando hablamos de las TIC para la accesibilidad visual, ¿de qué tipo de TIC estamos hablando, Félix? Pues en parte a esta pregunta yo creo que respondí al principio y yo creo que durante casi toda Sí. la charla. Cuando hablamos de TIC y accesibilidad visual o de los tipos de TIC, hablamos pues eso, de un ordenador, una tableta, un teléfono móvil que es usada por una persona que, bueno, en este caso pues padece una discapacidad visual, una ceguera, pero también la accesibilidad TIC puede beneficiar a otro tipo de colectivos, no solo al visual, puede beneficiar, como muchos sabréis, a, no sé, una persona que le falte un brazo, una persona que no pueda oír, que sea sorda, una persona con parálisis cerebral. Todo ese tipo de perfiles pues están y son a los que beneficiaría la accesibilidad TIC, siempre y cuando teniendo en cuenta las necesidades de cada persona, ¿no? Pues aquí me vas a permitir que varíe el orden de las preguntas que teníamos, porque creo que viene al caso que nos des un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede ayudar. Pues, por ejemplo, me voy a meter en
mi propio campo, y voy a hablar de otro colectivo que desgraciadamente lo tiene casi aún peor que el colectivo de personas con discapacidad visual, y voy a romper una lanza. Por ejemplo, una persona que además de no ver tampoco escuche, que las hay, y yo las he atendido como profesional, la tecnología y este tipo de accesibilidad, este tipo de cacharros les beneficiarían enormemente, porque para ellos y para este perfil concreto de personas, la tecnología no es solo tecnología, es, digamos, la puerta a comunicarse con el mundo y a comunicar. Espera, Félix, que no se te está... Dale al micro. A ver, perdona. Ahora, te hemos recuperado. Ahora, sí, perdona. Fui yo, ¿eh? Fui yo que le di a un botón que no tenía que darle. Sigue, Félix, perdona. Bueno, decía antes de que me silenciaran, accidentalmente, estas cosas pasan, que eso, una persona que, por ejemplo, no vea y además de no ver tampoco oiga, que también las tengo, este tipo de tecnología y este tipo de accesibilidad y estas opciones de accesibilidad la beneficiarían enormemente, porque para este colectivo la tecnología y la accesibilidad tecnológica no es solo tecnología y accesibilidad tecnológica o TIC. Para ellos es el hecho de manejar un cacharro de estos con sus adaptaciones, supone la apertura de una puerta y de una ventana al mundo, porque gracias a esto pueden hacer algo tan simple y tan básico como comunicarse con su entorno. Totalmente. Es que sí, bueno, que no puedo decir nada porque es que es verdad, es totalmente cierto. Bueno, la pregunta que teníamos antes, cuéntanos un poco qué se hace desde el momento que un usuario con una necesidad entra por la puerta. ¿Qué pasos se siguen? Pues desde que un usuario entra por la puerta, en primer lugar, pues bueno, se le valora bien por otro profesional externo, porque los usuarios me pueden entrar cada uno de una forma distinta, pero normalmente si es una persona que entra nueva, normalmente nos la deriva otro compañero trabajador y nos dice, pues nos habla un poco sobre la situación de la persona y sobre lo que necesita, y a partir de ahí ya es cuando yo me pongo en contacto con esa persona, agendo un día y una hora y la veo ya de forma presencial y valoro un poquito las necesidades que tiene. Incluso también la propia persona me cuenta, y en función de lo que yo vea, de esa valoración inicial, digamos, ya empiezo a trabajar con ella hasta donde llegue o hasta donde la persona en cuestión pues decida parar. Cuando decide parar, la formación se corta, pero como se suele decir en estos casos, no es un adiós definitivo. La persona, siempre que quiere y que tenga dudas, puede seguir acudiendo a nosotros, o incluso si se compra un cacharro nuevo y no sabe cómo funciona, nosotros le podemos dar unas pequeñas pautas para que aprenda también a usarlo, tal y como hicimos y como hacemos al principio cuando entra por la puerta con la ceguera recién adquirida. Fíjate, es que eso te quería preguntar, Félix. Me surgen varias preguntas, ¿no? Ahí. Por un lado, tú dices que sobre todo tratas con personas adultas y ahí me surgía la duda porque, bueno, yo no sé, como dices tú, ¿no? No sé si se dice ceguera de nacimiento y ceguera adquirida. Entiendo que probablemente no sean los términos adecuados, ahora me lo dirás tú. Pero la duda era cómo entra esa persona, a lo mejor que tiene cierta edad y que tiene una ceguera adquirida. ¿Puede ser que entre ahí, digamos, emocionalmente un poco baja? Puede haber de todo, pero sí. Lo normal
es que cuando ocurre una situación de este tipo, la persona pues esté un poco baja de ánimos, porque bueno, lógicamente quiere volver a ver y quiere volver a hacer todo lo que hacía antes de perder la vista, sin vista, por decirlo de alguna manera, y pues está lógicamente perdida, y en parte para eso pues estamos tanto yo como el resto de compañeros que trabajan conmigo en la ONCE, y cada uno pues hace su parte del trabajo. En mi caso, mi trabajo consiste en enseñarle a utilizar el teléfono móvil o el ordenador sin ver o viendo muy poco, y también pues hay compañeros que se dedican un poco a ayudarles a afrontar esa situación de duelo y ese proceso de aceptación de la nueva situación a nivel psicológico y demás, y trabajan tanto con la propia persona como incluso con el entorno familiar de esta persona. Fíjate, es que de nuevo me surge otra pregunta, ya tenía otra pensada, pero me ha surgido esta también. ¿En tu caso trabajas alguna vez con la familia o con las personas con las que viva en plan de podéis hacer esto, esto le puede ayudar? O sea, también para que ellos puedan servir de ayuda en caso de vivir con esta persona en casa. Sí, también he trabajado con familias en algunos casos, independientemente de que yo le enseñara o le intentara enseñar a la persona cómo utilizar su teléfono. En algunos casos también he asesorado a la familia, digamos, un poco para que estén pendientes por si a la persona pues se le olvida cómo hacer algo que yo le enseñé y demás. También para que estén un poquito encima y también le recuerden a la persona cómo se hacían las cosas que yo le enseñaba. Me surge la otra pregunta que tenía yo. Claustro virtual. Recordad que si queréis hacer alguna pregunta podéis poner el hashtag de las charlas educativas y la añadimos, ¿vale? La otra pregunta que me surgía es precisamente lo que acabas de decir, es porque decías, por ejemplo, que a veces ibais al centro de trabajo o no, fuera una universidad, un colegio u otro centro. ¿Vais a la casa como para ver esos aparatos o poder ayudarle? Claro, porque entiendo que cada televisor es diferente o no, ¿eh? Ahora me lo dirás tú. A lo mejor hay muchos televisores que son similares, otros no, no lo sé. Entonces me preguntaba si realmente llegáis a ir a la casa de un usuario, y en ese caso también me pregunto a qué nivel, porque entiendo que atenderéis, no sé si en toda España o si tú estás en un centro concreto y pueden ir a otro centro en otra comunidad. Félix, muchas preguntas, a ver si son demasiadas. No te preocupes, es normal. Yo sabía que en parte esto iba a pasar porque, como decíamos al principio, mi trabajo no suele ser común y es muy poco conocido. A ver, profesionales como yo hay a lo largo de toda España, a cada uno le corresponde un centro concreto y cada profesional pues atiende a la gente que tenga en su centro. A nivel de enseñar y demás. Atenciones a domicilio, yo sí que he tenido alguna, pero en la mayoría de los casos normalmente son las propias personas las que vienen hasta mi centro de trabajo para que yo les enseñe lo que les tenga que enseñar. Pero sí que es verdad que me ha tocado en alguna ocasión ir a algún domicilio de alguna persona para arreglarle el ordenador, pues por diferentes motivos. Bien porque sea más cómodo o porque la persona, sobre todo porque la persona no pueda desplazarse en ese momento hasta mi centro de trabajo porque lo tenga más complicado, lo que sea. Vale, muchas gracias. Aclarado. Vamos a comentar algo que ha salido antes, pero a lo mejor ahora nos puedes dar algún detalle más, porque como estamos en las charlas educativas, vámonos a ese plano educativo, que la pregunta que ya me la has respondido era que si llegan vuestras implementaciones a las aulas, ya nos has dicho que sí, ¿no? Y también, pues, que realmente ya nos lo has contestado, pero a ver si nos dices alguna cosilla más, porque teníamos esa pregunta, y también si hay algo, una parte de concienciación educativa o de formación en los centros, Félix.
Sí, más que concienciación educativa, yo prefiero llamarlo divulgación, que al fin y al cabo es eso. De hecho, hace poquito, unas 2 semanas o así, en mi zona hubo una semana, digamos, de sensibilización y de visibilización de lo que hacemos. No solo yo, sino también el resto de mis compañeros y la ONCE en general por el colectivo de personas con discapacidad visual y con sordoceguera también. Entonces, lo que hicimos durante esa semana fue precisamente eso, divulgar al resto de la sociedad a través de exposiciones de material que tenemos, la labor que hace la ONCE y que hago yo y que hacen el resto de mis compañeros, pues tanto a personalidades políticas como también a colegios e institutos. Hemos tenido muchas visitas de colegios y de institutos de la zona, de grupos de niños y de adolescentes con sus profesores, y les hemos contado un poco, como yo suelo decir, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Que al fin y al cabo también es tarea nuestra. La gente que se pasó por allí pues se fue con algo nuevo aprendido y todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, que se suele decir. Muy bien. Félix, cuando vais a los colegios, a ver, es que no sé cómo... O sea, se suele notar desconocimiento, pues como puede ser el mío ahora mismo, me refiero, ¿no? Que a lo mejor los profesores tenemos falta de conocimiento de estas temáticas, no sabemos cómo adaptar. ¿Esto es frecuente, Félix? A ver, puede haber de todo. Puede haber de todo. Yo en mi caso concreto y por la poca experiencia que tengo, por lo menos en el plano laboral, aunque sí que tengo un poquito de experiencia también a nivel personal, sí que suele haber un poquito de desconocimiento ya no solo sobre la tecnología, sino sobre cómo intervenir en las aulas con alumnado pues con discapacidad visual o incluso con sordoceguera. Y decía que tiene que haber de todo porque, por una parte, por lo que yo he visto, tenemos profesores que deciden implicarse al máximo con ese tipo de alumnado, y a lo mejor pues otros que no tanto. Pero, como digo, depende más que del desconocimiento, en parte también de la persona, independientemente del desconocimiento lógico en parte e inicial y miedo inicial que puede haber, sobre todo por parte de los profesores a la hora de enfrentarse a un caso de un alumno con una discapacidad visual. También asesoramos en ese sentido, intentamos asesorar, pero como dije al principio de la respuesta, puede haber de todo. Hay gente que sigue nuestros consejos y gente que no, y gente que aún así sigue igual de perdida que al principio. Bueno, no sé si, la verdad es que no habíamos hablado nada de esto ni de tu plano personal, pero como lo has nombrado, ya me dirás tú si quieres contestar esta pregunta o no, porque no tienes por qué contestarla. Me gustaría conocer, porque estamos en las charlas educativas, y de una manera general o más profunda, eso ya depende de ti, ¿cómo ha sido tu experiencia como estudiante, Félix? Pues mi experiencia como estudiante, pues como dije, tuve de todo, como te decía antes, desde profesores que decidieron implicarse al máximo conmigo y echarme una mano en todo lo que necesitara, y bueno, profesores que por lo que sea y por el motivo que sea, pues no se implicaron tanto. Lógicamente no guardo ningún tipo de rencor, lógicamente, y me quedo con lo bueno, y me quedo que estoy aquí ahora trabajando en lo que me gusta, y ya está. Eso es, quedémonos con lo bueno.
Pues tenemos dos preguntas de claustro virtual. Vamos con la primera de Rafael, que justo nos está hablando de temas educativos. Dice Rafael, ¿se hacen apoyos, formaciones que ayuden a los docentes a saber manejarse con esas herramientas? Sí, a ver, en parte esta pregunta o la respuesta más bien entra en juego con la pregunta que me hacías hace un rato. Nosotros asesoramos a cualquier docente de cualquier centro que lo necesite y tenga dudas sobre la utilización de este tipo de tecnologías y este tipo de ayudas en el caso de que el docente tenga un niño o una niña o un adolescente con una discapacidad visual, y también pues lógicamente se le asesora sobre cómo adaptar mejor el material que tenga preparado, la mejor forma de darle un examen y demás. Eso realmente yo lo veo como una formación, porque por mucho que nosotros estemos asesorando al profesor, el profesor al fin y al cabo realmente está aprendiendo sobre cómo adaptar esos materiales que él tiene para dárselos de la mejor forma posible al alumno ciego que tenga en el aula. Pues parece que la gente se está animando. Dos preguntas más tenemos por aquí. La primera de Miriam, que dice si existe algún tipo de coordinación con los PTs, con los tutores de los alumnos, y si esta coordinación es fluida, si es bidireccional, en caso de que tenga lugar. A ver, yo creo que ahí, en parte, como decía antes, depende de cada persona. De ser yo el que se coordine con tutores y profesores y demás, no lo suelo hacer porque yo simplemente asesoro y luego ya pues cada persona es un mundo y hace lo que cree conveniente, pero sí que procuro, yo en mi caso, estar, digamos, un poco pendiente de la gente, de cómo les va, si tengo el caso de una persona que esté en un centro, pues estar en contacto con, no sé, con orientadores y profesores de ese centro para ver cómo les va, si tienen alguna duda sobre cómo intervenir y demás. Yo suelo ponerme siempre a disposición de cualquier persona por si tienen dudas en el futuro o durante la intervención con esas personas ciegas o con discapacidad visual que tengan en el aula, con el objetivo de que pues no quede ningún cabo suelto y la intervención con ese alumno sea lo mejor posible y ese alumno o alumna pueda seguir los contenidos que se imparten casi igual que el resto de sus compañeros. Muy bien, muchas gracias, Félix. Te voy con otra pregunta de claustro virtual de Rosa, en este caso, que dice, ¿qué es lo que más demandan los afiliados adultos? Y pone ejemplos, ella misma, ¿eh? Uso de tecnología para acceder a la prensa, para orientación y movilidad, manejos de apps de mensajería instantánea, apps que describan los objetos, escanear textos, manejo de televisión, asistentes, bueno, que nos está Rosa dando ya un montón, una lista muy grande. Félix. Pues en parte depende de cada persona. Por lo menos en donde yo estoy, suelo tener mucho teléfono móvil, suelo tener mucha aplicación para lectura de libros de forma accesible para la persona ciega o con baja visión. Y pues en definitiva todas las aplicaciones que usamos en el día a día, desde el WhatsApp hasta redes sociales, y luego aplicaciones también de vida diaria, también suelo tener bastante, desde aplicaciones que me lean el contenido de un papel que tenga en la mesa, a aplicaciones que me digan pues qué alimento tengo en la mesa o en mi nevera, y aplicaciones de ese tipo. De eso, por lo menos en donde yo estoy, suelo tener bastante. Luego habrá otros compañeros que tendrán otro tipo de
de demandas, pero en mi caso, por el tiempo que llevo trabajando, lo que más me encuentro suelen ser demandas del tipo de las que comentaba en esta respuesta. Cuando estamos hablando de este tipo de aplicaciones, Félix, ¿son aplicaciones gratuitas, son de pago? O bueno, supongo que habrá de los dos tipos, no sé. Sí, las hay tanto gratuitas como de pago, realmente. Vale, bien. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de Estar Orientados que dice, ¿a los compañeros del alumnado se les incluye en algún tipo de charla respecto al compañero? ¿O eso a lo mejor ya no es parte vuestra? No lo sé. Sí, a ver, en parte, cuando hablaba antes de las actividades de sensibilización y ponía como ejemplo la que hicimos en mi zona hace un par de semanas, cuando venían colegios o institutos o centros en los que hubiera un alumno con discapacidad visual, sea del curso que sea, cuando dábamos la charla solíamos, digamos, poner como ejemplo a ese alumno para que el resto de compañeros, digamos, vieran y comprendieran que esa ayuda que ese alumno utilizaba, pues era simplemente esa. Por ejemplo, en el caso de un programa de voz, pues podemos decir, pues este programa de voz es el que utiliza fulanito para poder usar el ordenador, ¿no? Entonces, hablándoles de esa manera al resto de alumnos, pues digamos que entran un poco en el juego y también se conciencian de que si un ordenador está hablando en clase no es por gusto, es simplemente para que el compañero pues pueda entregar los ejercicios y hacer los exámenes del mismo modo o casi igual al resto de los compañeros. Muchísimas gracias, Félix. Por ahora creo que no hay más preguntas del claustro virtual, recordad, porque vamos a ir con la última pregunta que tenemos preparada para Félix. Así que si tenéis alguna pregunta en la manga, este es el momento de dejarla con el hashtag de las charlas educativas, recordad. Luego que no venga, ay, es que yo quería preguntar, no, ¿vale? Preguntadlo ya. Así que vamos con la última pregunta, que es un poco retórica, no lo sé, Félix. Pero teníamos por aquí puesto. ¿Crees que quizá la sociedad en general puede ser una de las mayores barreras a las que se enfrenta una persona con poca visión? Pues en parte podría ser y en parte aquí entra lo que comentaba otras preguntas más atrás, el desconocimiento que suele haber. Yo cuando voy por la calle o me relaciono fuera del círculo de la ONCE, digamos, o de gente que esté muy poco metida en estos mundos, como bien te decía a ti misma hace unos meses, pues suele haber mucho desconocimiento, porque a mí, por ejemplo, me ven manejar el teléfono, me ven manejar el ordenador, incluso gente nueva que entra por la puerta para que yo les dé clase, me ven manejar el ordenador, el teléfono móvil o lo que sea, y la verdad es que alucinan en colores. Incluso compañeros míos que están y que conocen de qué va el tema me ven manejar a mí un ordenador, un teléfono móvil, y alucinan sobre todo por las velocidades de vértigo a la que lo manejo y a la que tengo el programa de voz que utilizo para manejar tanto el ordenador como el móvil. Y eso en parte es normal porque, como bien decía al principio y llevo diciendo durante toda esta charla, este tipo de cuestiones no se suelen conocer fuera de un entorno concreto y en parte, bueno, yo no tengo problema en que me pregunten, yo explico cómo me manejo y cómo utilizo el móvil y cómo utilizo el ordenador sin ningún tipo de problema y sin problema. Y es otro tema que la sociedad incluso también tiene miedo a preguntar y acercarse y preguntar. Y independientemente de que a lo mejor haya ciegos que sean un poco bordes, no es mi caso y yo siempre que alguien me pregunta, pues le procuro contestar y le procuro explicar todo este tipo de cuestiones. Así que
simplemente cuando veáis a una persona como yo haciendo alguna cosa, manejando un teléfono o manejando un ordenador, no os cortéis en preguntar cómo lo hace y sobre todo, pues espero que esta charla también sirva un poco para que conozcáis también este mundo y cómo una persona como yo pues puede estar en este momento aquí hablando con vosotros precisamente gracias a la tecnología y a este tipo de ayudas que tenemos. Es que yo ahora, Félix, yo soy una persona muy curiosa, aunque has dicho, preguntad, aunque hay ciegos un poco bordes, dije yo, hombre, pues a lo mejor ya la gente no le da muchas ganas, pero bueno, yo creo que habrá gente que esté cansada a lo mejor de explicar o de dar explicaciones, o dirá, es que no tengo que estar explicando, que es también totalmente lícito, ¿no? Quizá tú tienes ese lado ya de docente ahí, pero bueno, yo creo que la información y el conocimiento, pues eso resulta muy importante, ¿no? A la hora de poder entender todas las realidades que nos rodean, de alguna manera, desde mi punto de vista. O sea que me alegro de contar con gente como tú. Ya sabéis, cualquier duda, a Félix. Pero Félix, yo no me puedo marchar de aquí, si no hay ninguna pregunta más, pero tengo que preguntarte, ¿cómo estás utilizando ahora mismo, por ejemplo, el móvil? ¿Cómo es tu día a día con el móvil, con Twitter? Cuéntanos así un poco por encima. Vale, os comento e incluso te mandaré vídeos a ti por privado para que los compartas también a modo de divulgación, porque estoy seguro de que ahora mismo probablemente no se esté escuchando. Yo tanto en el teléfono como en el ordenador utilizo un programa de voz que al posar el dedo por la pantalla y al pulsar pues las teclas del ordenador pues me va leyendo todo lo que va pasando tanto en el ordenador como en el teléfono móvil, y gracias a esos programas pues puedo, como bien decía durante toda la charla, pues mandar un WhatsApp, mandar un tweet o mandar un correo electrónico, navegar por internet, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ya, por supuesto, mándame los vídeos y los subiremos para que la gente pueda verlos. Ha surgido otra pregunta de Rosa, que antes nos daba la lista de posibles, de posibles, no me sale ahora la palabra, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí. Rosa, que nos dio esa lista. Joder, ¿cómo me he quedado? Félix, ayúdame. Nos dio la lista esta de las posibles demandas, ¿no? De las cuestiones más demandadas por parte de los usuarios. Ahí es que si yo no meto un poquito la pata en las charlas educativas, no serían las charlas. Bueno, pues Rosa, que ahora ya sabemos todos quién es porque lo he repetido, Rosa pregunta, que a lo mejor no es fácil o a lo mejor, si no, lo dejamos luego por escrito, ¿eh? Porque dice si nos puedes recomendar alguna app accesible que sea útil para el día a día a una persona con discapacidad visual. ¿Para actividades de la vida diaria o...? Sí, porque dice para el día a día, así que para actividades de la vida diaria. Vamos a quedarnos con eso, sí. Vale, pues por ejemplo, tenemos en el caso de iPhone, voy a recomendar dos navajas suizas y ahora os explicaré por qué las llamo así. Las llamo navajas suizas porque son aplicaciones de vida diaria, son dos, y son como una especie de todo en uno, es decir, que tienen varias funciones y con ellas se pueden hacer varias funciones que están integradas en una misma aplicación. En el caso de teléfonos de Apple tenemos una aplicación que se llama SIN-AI, deletreo Sevilla, España, Iguana, Navarra, gato, avión, iguana, con un espacio. Y este tipo de aplicaciones lo que hace, o este tipo de aplicación lo que hace son varias cosas, desde podernos leer de viva voz una carta o un folio de papel que tengamos impreso hasta identificarnos
de cuánto es un billete o incluso decirnos si tenemos la luz encendida o apagada dentro de nuestra casa, etcétera, etcétera. Y en el caso de dispositivos de Android, recomiendo, como digo yo, su homóloga, que se llama Lookout, que la desarrolló Google, que más o menos hace la misma función que la otra. Nos puede leer pues eso, un papel que tengamos, nos puede decir qué alimento tenemos encima de la nevera, nos puede leer nos puede decir si el texto de un cartel, el dinero también lo puede detectar, billetes, monedas no, lamentablemente. Pero bueno, esos serían dos ejemplos de dos aplicaciones que nos podrían ayudar, entre otras tantas que hay. Es que hay que andar con billetes, Félix, todo a lo grande, nada de monedas, nada. Mira, te quería preguntar sobre estas aplicaciones, si eran de pago o eran gratuitas y si... Ay, ¿qué es lo otro que te iba a preguntar? Si estaban disponibles en diferentes idiomas. Sí, las dos aplicaciones que he recomendado son gratuitas, o que he mencionado son gratuitas las dos, y por lo menos en español están, y en otros idiomas, en el caso de Sinai sí puede reconocer texto en otros idiomas, y en el caso de Lookout creo recordar que también. Entonces estaba pensando, aparte de esto, si te llega un usuario por la puerta y uno tiene un iPhone, bueno, uno tiene un teléfono iPhone o el otro tiene sistema Android, tú ya dices, bueno, es decir, lo que te quiero preguntar, ¿hay un sistema que sea más accesible que otro o que tenga más apps que el otro en cuanto a accesibilidad? A ver, yo no creo que un sistema tenga más aplicaciones que otro a nivel de accesibilidad. Cada uno pues tiene las suyas, y cada uno, como cantaba la Trinca, cada uno se abastece según su necesidad. Yo, para mí, como usuario, prefiero los teléfonos iPhone por la agilidad de respuesta que tienen a la hora de manejarnos. Sí que es verdad que Android ha dado un paso bastante grande en estos años a nivel de accesibilidad y usabilidad por parte de nosotros, pero a mi juicio sigue siendo la respuesta de los terminales, o de según qué terminales, sigue siendo un pelín lenta a la hora de interactuar con ellos. Entonces, yo en mi caso concreto he sido usuario de iPhone siempre, y en parte sí pienso seguir, pero si me aparece una persona que me aparece con un Android, lógicamente pues intento aprovechar las capacidades de ese dispositivo que la persona me traiga para adaptárselo y que lo pueda utilizar. Y te quiero hacer una última pregunta, porque como te dije yo, tengo mucha curiosidad de todo esto, que algunas preguntas pues serán... Bueno, no, todas las preguntas que te haga pueden ser desde la ignorancia total, pero quería preguntar, sin que nos des marcas, ¿vale? Pero quería preguntar si cuando estamos pensando en un televisor o en un teléfono móvil, ¿influye la marca? O sea, ¿solo es el sistema que tenga dentro, etcétera? ¿O puede influir la marca en que sea más o menos accesible? Incluso me preguntaba Félix si hay algún tipo de electrodoméstico que venga ya preparado para tener este tipo de accesibilidad. Sí, en el caso, por ejemplo, de televisores, sí que hay televisores y marcas de televisores. No las voy a decir aquí porque no conviene hacer publicidad, pero sí que hay marcas de televisores que vienen ya con las ayudas de accesibilidad, digamos, por defecto. En un apartado concreto de la configuración del televisor están disponibles todas esas ayudas, todas esas opciones,
para ser activadas y habilitadas para que una persona pues pueda utilizar el televisor o cualquier, digamos, electrodoméstico. Me centro en televisores porque es lo que más controlo, entre comillas, para que pueda utilizar un televisor o cualquier otra cosa sin ningún tipo de problema. Y en teléfonos móviles, pues 3/4 partes de lo mismo, y en ordenadores también. Bueno, Félix, una cosa es dar publicidad mala, que no tenemos por qué hacerlo, pero bueno, si alguna persona está escuchando lo que estamos hablando, tampoco pasa nada porque digas la marca de un televisor que tenga una buena accesibilidad. No estamos... Hombre, es verdad que no nos pagan, ¿eh? Eso ya depende de ti, pero vamos, que si quieres puedes decirlo. ¿Y lo de los electrodomésticos que te preguntaba, también tienes idea? Sí, a ver, hay ciertos electrodomésticos que ya no es que se puedan adaptar, sino que se pueden manejar a través de aplicaciones móviles. Y eso también, pues lógicamente, supuso un gran avance, sobre todo con electrodomésticos que hay ahora bastantes con pantalla táctil y demás. Pues el hecho de poder manejar, por ejemplo, una freidora de aire a través del teléfono móvil, a través de una aplicación, siempre y cuando la aplicación del electrodoméstico sea accesible, pues se puede manejar ese electrodoméstico sin ningún problema. Y en cuanto a marcas de televisores, sobre todo Samsung y LG, son bastante buenas a ese nivel, a nivel de accesibilidad, y dependiendo del modelo, pues traerán la accesibilidad incorporada o no. No me preguntéis por el modelo concreto de televisor porque no me acuerdo de memoria, pero a partir de un modelo concreto de televisores de esas marcas, esos televisores traen ya las opciones de accesibilidad habilitadas o incorporadas más bien en el apartado de configuración del televisor correspondiente. Bueno, no te iba a preguntar los modelos porque ya te estoy haciendo un interrogatorio que hasta te estoy pidiendo las marcas del televisor, así que no. Muchísimas gracias, pero bueno, creo que sí que puede ser interesante pues para las personas que nos estén escuchando también, ¿no? Así que Félix, yo por mi parte no tengo más preguntas, creo que no hay más preguntas de Claustro Virtual, pero bueno, la verdad es que espero que sea la primera de más charlas, Félix, porque... La verdad es que Félix me contactamos por mensaje privado, empezamos a hablar y me empezó a comentar el perfil y yo al principio no lo entendía muy bien, ¿vale? Digo yo, luego ya me fue explicando más y me parece que es algo que tiene un perfil interesantísimo, como decías tú mismo, muy desconocido. Yo creo que la gente está como muy atenta escuchando, ¿vale? Esta charla ahora... que si todo va bien, y espero que sí, va a quedar grabada, la pasaremos a podcast, se podrá volver a escuchar y seguramente yo creo que surgirán todavía más preguntas. Así que te emplazo para que podamos tener una segunda charla. Y Félix, desde aquí, por favor, te dejo que termines tú. Si quieres hacer algún comentario final, alguna conclusión, alguna recomendación para las personas que nos están escuchando. Pues en parte yo creo que recomendaciones a lo largo de esta charla yo creo que he dado ya bastantes, pero sobre todo lo que en parte dije casi a lo largo de toda la charla. Siempre que veáis a una persona con discapacidad visual o que no vea nada manejando un teléfono o un ordenador y demás, si independientemente de que hayáis escuchado esta charla os seguís quedando con dudas, preguntarle tanto a la persona o incluso a mí mismo y os contestaré sin ningún problema todas las preguntas que podéis tener. Pues Félix, por mi parte ha sido de verdad un auténtico placer poder contar contigo. Muchísimas gracias también al Claustro Virtual que ha estado aquí esta tarde, que nos ha estado escuchando, que ha preguntado. Hay muchísimos comentarios, Félix, pero los comentarios no los he comentado, los comentarios no los he dicho, pero luego los podrás leer, estoy segura, con una de esas aplicaciones que tienes, Félix. Así que por mi parte, si quieres, solamente volver a darte las gracias
Y si te parece bien, lo dejamos aquí. Por mi parte, si no hay más preguntas, por mi parte sí. Si me indicas, por favor, dónde están los comentarios para poder leerlos después, básicamente. Sí, están todos con el hashtag de las charlas educativas. ¿Así los puedes localizar bien? Sí, en principio sí. Vale, A ver perfecto. ya veré cómo me las apaño, porque como ponga solamente el hashtag, me van a soltar comentarios de todas las charlas y no de la mía, pero bueno, a ver cómo me apaño. Vale, bueno, normalmente cuando pones el hashtag, yo no sé si puedes ver las pestañas, porque pone destacado, más reciente, entonces se pueden ver los más recientes, pero si no, te puedo pasar yo el enlace. Te paso un enlace por privado y ahí ya te va a llevar directamente a los más recientes, creo, ¿eh? A ver si puedo conseguirlo, lo miro, ¿vale, Félix? Vale, perfecto. Bueno, pues estas son las cosas de las charlas educativas, así que muchísimas gracias a todos, a todas, Félix, y si os parece, pues nos vemos el miércoles para hablar de gamificación. Es que aquí cambiamos de temas, vamos, que es una pasada. Muchísimas gracias y hasta el miércoles. Un abrazo a todos, chao, chao.